Hoy en día es un tema un poquito complicado. Tal vez no lo termine hoy. A veces parece o a veces tiene más sentido separar los temas en dos sermones, porque permítame tantito. Porque se puede hablar más claro del tema y expandir más en él y no tratar de comprimirlo tanto para que se entienda bien, ¿no? A final de cuentas, la razón por la que estamos aquí es para aprender. Y el día de hoy, el tema de lo que vamos a hablar es lo que es la separación del creyente del mundo. Hay muchas, en el Nuevo Testamento hay muchas partes donde habla que nosotros debemos de ser diferentes que a los del mundo, y a veces como que eso se confunde. Está muy mal el sonido, estaba bien como estaba, nada más se ocupaba volumen. Esa intención de separarnos del mundo como que a veces crea una serie de confusiones que nos deja al creyente en un lugar así medio impreciso. No sabemos cómo debemos de ser, actuar, hablar o comportarnos. Y durante los años ha creado inclusive una serie de movimientos que a veces no sé si son legalistas, a veces inclusive ha creado división, en el sentido de que hay no sé cuántas, creo que 60,000 diferentes denominaciones del cristianismo, no sé cuántas eran. Si quieren déjenlo para el final, ¿no? Porque hace mucha distracción aquí esto. Ha creado creo que 60,000 diferentes denominaciones en el mundo. Imagínense el intento del ser humano o del hombre de querer separarse del mundo, que ha creado tanta división. Cuando me preguntan a mí ¿de qué denominación eres? Yo digo de ninguna. Hasta se me hace hasta raro, ¿no? Hoy en día que sigan preguntando sobre lo que son las denominaciones. Ha creado confusión, mucho legalismo y a veces hasta rareza. Ha creado hasta como que ideologías raras, ¿no? Pero si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos llegar a una conclusión muy sencilla, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17, versículos 13. Y con eso empezamos este tema. En el versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Está hablando de Jesús al Señor. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesús le estaba orando al Padre, diciéndole lo que quería o la intención que quería para el hombre en la tierra, o para sus hijos o sus seguidores o sus discípulos en la tierra. Les estaba diciendo, dice: ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Ahora, cuando nosotros leemos eso, es muy fácil para algunos empezar a crear ideas raras sobre lo que es la separación del hombre del mundo. Les digo que ha creado tantas rarezas que en la historia hay un hombre que se llamaba Simeón el Estilita. No sé si han escuchado de él. Es un tipo muy raro, que fue muy raro, que nació en Siria, en Alepo, o al norte de Alepo, Siria, hace muchos años. Creó un movimiento tan fuera de lo normal que duró hasta 500 años. Fíjense, su rareza lo llevó, o su ideología absurda, rara, lo llevó a crear un movimiento que duró 500 años. Y ese movimiento se le llamaba San Simeón, se llamaba el Estilita, porque agarró y construyó, según él, en su intención de ser separado del mundo, construyó un pilar al inicio que era de 3 metros de alto, más o menos como por acá, en relación a este piso, como por aquí así de alto, ¿no? Y dijo: me voy a separar del mundo. Y él vivía arriba del pilar, porque no quería tener contacto con el mundo, decía. Con el tiempo llegó a medir la columna llegó a medir 17 metros de altura.
¿Y saben cuánto es 17 metros de altura, no? Yo nunca he subido en una plataforma así de alta, en lo personal, de 17 metros, pero mi papá me dijo que cuando él llegó una vez a aventarse clavados porque le gustaba andar de clavadista en la alberca. A mí me gustaba, pero siempre eran de 2 metros o 3. Que hay una de 10 metros. Y dice que en la de 10 metros, cuando te vas a aventar, te da miedo porque la alberca se ve tan chiquita que dice que le puedes fallar. No le vas a fallar, pero se ve tan chiquita que dices, le voy a fallar a la alberca si me aviento, ¿no? Imagínense 17 metros. Y este hombre quería o pretendía ser separado del mundo. Yo creo que ha de haber pensado, entre más alta está la columna esta, más separado estoy del mundo, porque malinterpretó la Biblia. Dice, vamos a ser diferentes al mundo, que voy a vivir en una estaca, allá en una columna, ¿no? Y hubo otros que le siguieron su idea. Dijeron, ¿sabes qué? Yo también voy a vivir separado del mundo, y empezaron a vivir en muchas columnas. Y de repente vemos en diferentes partes del mundo donde hay columnas por sí solas, ¿no las han visto? De repente como de ruinas, tipo ruinas, están solas, no porque sostenían algún edificio, sino porque ahí vivía gente. En unas las usaban para colgar a los criminales, y en unas vivían unos. Decían, aquí voy a estar sentado viviendo separado del mundo. Fíjense la rareza que creaba. Hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, en los menonitas. ¿Sí conocen a los menonitas? ¿Sí los conocen? Que no se visten más que de negro, porque el color es del mundo, cuando en realidad, pues, ¿quién inventó el color? Y todos aquellos que tienen visiones o sobre el cielo, etcétera, hablan de colores, pero estos dicen, no, para ser separado del mundo, no hay que usar colores, se visten de negro. No usan carros, nada más comen queso del que ellos hacen, porque eso se dedican a hacer quesos, ¿no? Y no se juntan con el mundo, se visten de cierta manera, se comportan de cierta manera, porque se quieren diferenciar del mundo. Inclusive hay unos que le llaman los menonitas de la defensa negra, de la defensa, o el bumper de carro, pues. En los 70s y 80s, las defensas de los carros eran cromadas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de las defensas cromadas? Que les pegabas y no les pasaba nada, a menos que le pegaras bien fuerte, ¿verdad? Pero en esas se daban el besito que se dan ahorita, y en el de ahorita se cae todo el carro, ¿no? Pero en aquellas les pegaba, se hundía un poquito la defensa, se regresaba y no pasaba nada. Pero como era cromada, decían que el cromo era un acabado muy mundano. Imagínense a lo ridículo. Entonces se manejaban carros negros y le pintaban la defensa negra. La defensa que les vendían cromada la pintaban de negro, sacaban su spray y la pintaban de negro. Y les llamaban los menonitas de la defensa negra. Y creó también una secta. Y entre esas hay muchas. Yo les he contado cómo iba en la preparatoria en Estados Unidos, una preparatoria que era de una iglesia bautista, y tenían hasta reglamento de qué tan largo podía ser el cabello, ¿no? Creo que si medía más de 1,5 pulgadas el cabello de largo, ya era mundano. Si usabas camisetas de color, de cierto color o cierta combinación de colores, ya era mundano. Si usabas camisas que no tuvieran cuello, era mundano. Y no porque era reglamento de la escuela, sino porque así creían. Si usabas shorts, era mundano, porque te veían las piernas. Y él me decía, ¿de verdad, maestro? Si están en las piernas, las tienen re feas todos. Y no, es que eso es tentación. Y entonces ha creado muchas rarezas, inclusive entre los cristianos. La semana pasada hablaba mi papá cómo a veces malinterpretamos la Biblia y dice la Biblia, no os embriagáis con vino, ¿verdad? Sino sed llenos del Espíritu. Entonces a eso dicen, para eso todo lo que tenga alcohol es pecado, decían. Y una vez cuestionaron a un predicador sobre, entonces si el vino es malo, ¿qué era el vino que tomaba Jesús? Entonces él decía, como no sabía qué contestar, inventó. Y era un predicador muy famoso, americano, famosísimo. Creo que ya falleció hace unos años. No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero en uno de sus programas de televisión le mandan las preguntas y él contestaba las preguntas. Se sabía la Biblia así, de memoria. Te decía el versículo y todo. Buenísimo para conocer la Biblia, pero malísimo para interpretarla. Entonces le preguntaban, ¿y de qué vino tomaba el Señor Jesús? Porque habla de cuando convirtió el agua en vino y que el vino esto, y hablaba mucho el Señor del vino. Y decía, no, el Señor Jesús no tomaba vino, él tomaba jugo de uva.
Y me daban ganas de parecérmele yo en el de pues no sabes que el vino es jugo de uva. Sí, y el azúcar del jugo de uva, si lo dejas un buen tiempo, se convierte en vino. Pero trataba de sacarse una explicación fuera de contexto de lo normal, que ni leyó la parte donde convierte el agua en vino, porque ahí dice que cuando la convierte el agua en vino, los que ya tenían tiempo tomando le decían: oye, ¿por qué sacaste el vino bueno hasta el final? Si el vino bueno se saca al principio, ¿no? De lo bueno que le quedó el vino. Entonces sacan de contexto a la Biblia y pretenden de creer ser separados del mundo, no entendiendo en realidad lo que quiere el Señor de nosotros en el mundo. Como nos decía en estos versículos que lo leíamos, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es a lo que se refiere la Biblia. Ahí nos estaba dando la definición el Señor Jesús de cuál es la separación del hombre del mundo. Inclusive en inglés, en Estados Unidos había un concepto que le llamaban el filthy five, se dice en inglés, ¿no? O sea, los 5 suciedades, por decir así, de los cristianos. Y era fumar, tomar, bailar, ir al cine y jugar baraja, jugar póker, etcétera. Si hacías cualquiera de esas cosas, eras pecador, decían. Yo nunca he sabido que jugar baraja, a mí nunca me cayó la idea de por qué jugar cartas era malo, ¿eh? Yo me juntaba con mis amigos a jugar. ¿Nunca han jugado póker o algo así con sus amigos? Y lo ven algo de malo, ¿no? Inclusive jugar billar, lo ven algunos cristianos como algunas ideas cristianas. Jugar billar es malo. ¿En serio jugar billar? Es una pelotita contra otra pelotita y lo ven mal. Yo tenía un maestro, un ingeniero que era cristiano, ya se me olvidó su nombre, uno de los mejores ingenieros civiles de aquí de Tijuana. Es cristiano, le decíamos el Velociraptor, le decíamos, porque parecía Velociraptor. No me acuerdo cómo se llama, era inclusive él es el que hizo los cálculos de aquí de la iglesia. Y por su casa había un billar. Yo le decía, llegué a su casa una vez, le digo: mira, aquí yo iba a jugar aquí con mis amigos billar, con un amigo que antes venía a la congregación que vivía por ahí, que ahorita está en San Diego, en la iglesia de allá, Enrique Chacón, no sé si lo conocieron, ¿se acuerdan de Enrique Chacón? Pues nos íbamos a jugar, Enrique y yo y Alberto, otros amigos, nos íbamos a jugar billar. Le dije, ingeniero, qué curioso que usted vive por aquí. Yo aquí jugaba billar con un amigo. ¿Cómo? Porque sabía que era cristiano. ¿Cómo? Eso es del diablo, jugar billar. Pues, y al lado estaba la comida china. Después del billar nos íbamos a comer un lonche, un pollo cantonés, pero lo veía como algo malo. Inclusive no sé si alguna vez vieron la película, hicieron un refrito que no la vi porque ni se me antojó, pero la película original de 1984, creo, se llamaba Footloose. No sé si la vieron, Footloose, con Kevin Bacon. ¿Sí se acuerdan de esa película? Esa película está basada en una historia real de un pueblo que prohibía el baile porque se mataron unos muchachos y lo prohibía. Es una historia real que de ahí sacaron la película. Inclusive en Estados Unidos, fíjense, y les estoy contando todo esto para que vean a lo que llega, lo absurdo que llega. Dicen que estaba escuchando o leyendo sobre una persona en Facebook que hablaba de eso, porque pusieron un meme sobre eso. Dice, cuando yo estaba chiquito, o cuando yo estaba chico en mi iglesia, decían que no podía un muchacho agarrarle la mano a la muchacha, porque el agarrarle la mano a la muchacha los lleva, si le agarran la mano, de ahí pasas a besarse, y de besarse pasan a irse a salir juntos, y de salir juntos pasan al sexo, y después del sexo pasan a bailar. ¿En serio? Ese era el orden de las cosas, ¿no? Si empiezas con la mano, terminas bailando. ¿En serio? Y dice, así de ridículo era en mi iglesia, porque querían, su intención de separarse del mundo era tan absurda que no entendían en realidad a lo que se refería el Señor con eso. Y por eso me acordé de la película Footloose cuando lo mencionó eso. Dice, uy, de todo, y luego lo último es bailar. O sea, lo veían más malo el salir a bailar que el sexo. Entonces, cuando nosotros pretendemos salirnos de lo que es la idea de pertenecer al mundo, no es dejar de hacer ciertas cosas. Cuando mencionaba mi papá la semana pasada y la antepasada sobre lo que era seguir la ley, es bien fácil entender la ley. Para nosotros ser separados del mundo debemos de actuar conforme dice la ley de Dios.
Aunque nos digan, no, que ya quedó abrogada, jamás quedó abrogada. Jamás, jamás. Ninguna parte de la ley, más que la necesidad de un sacrificio, porque el sacrificio ya lo cumplió Jesús. Pero si nosotros inclusive nos vamos a las profecías del Antiguo Testamento, de Ezequiel y de todas esas, habla de cómo cuando venga el Señor Jesús a reinar en el milenio, ¿saben cuál va a ser la ley del planeta? La Torá. Esa va a ser la ley. Y dice que esa la va a restablecer y vamos a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que dice, como decía un pastor, decía, es absurdo creer que la quita? O sea, primero sí, luego no y otra vez sí. Entonces el Señor Jesús o Dios es de doble ánimo, ¿no? Primero dice que sí la cumple, el otro dice que ya no porque ya se murió en la cruz y luego de repente otra vez sí. Entonces y contradice lo que dice la Biblia también, que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces lo contradeciría. Entonces cuando nosotros queremos estar separados del mundo, nosotros debemos de entender que empezamos por ser separados de acuerdo a como dice la ley que lo debemos de hacer. Y la otra cosa también en Juan capítulo 2, y estas son palabras del Señor Jesús, que Juan capítulo 2 también nos marca más la pauta de lo que debemos de hacer. Versículo 15, de capítulo 2, versículo 15, perdón. Perdón, primera de Juan. Me faltó la parte primera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Este era el apóstol Juan, perdón. Estábamos en Juan, pero este es primera de Juan. Ahí está. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nos está diciendo aquí el apóstol, dice, no ames al mundo las cosas que están en el mundo. Hay una diferencia, fíjense, entre vivir en el mundo y amar las cosas del mundo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es lo que se predica muy a menudo aquí en la congregación y en muchas otras congregaciones que se ha predicado sobre la sana doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre un predicador o un pastor, entre comillas, que ama al mundo o que ama las cosas del mundo y uno que no? Uno que no predica la palabra. Uno que sí ama al mundo predica sobre las cosas del mundo. ¿Cómo obtener dinero? ¿Cómo obtener mejores carros? ¿Cómo obtener mejor casa? ¿Cómo supuestamente ser feliz en el mundo en el que viven? Se nota la diferencia entre la predicación de uno que ama al mundo y uno que no. Sí se marca la diferencia, la pueden notar. Un creyente o cristiano o pastor o lo que sea que ama al mundo y las cosas del mundo, nada más va a hablar más de cómo obtener las cosas del mundo. Porque el concepto de la felicidad hoy en día es de que si tú quieres aparentar, especialmente en las redes sociales, ¿no? Yo veo las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, lo que ustedes quieran, todo es una falsedad. Todo el mundo aparenta que es la persona más feliz del mundo, ¿verdad? Y ponen memes y ponen, llega el lunes y el lunes me toca ver todo el mundo como, ay, qué buena iniciar la semana, qué positivo, y que si deseas bien, te va a ir bien, y todo el mundo empieza a poner, y vas a su casa y viven una vida miserable, ¿no? Pero la idea del mundo es, hoy en día es ser feliz, tener dinero, no sé, estar delgado. ¿Cuántos aquí están delgados? Uno. Los demás no son felices. Porque esa es la idea del mundo, ¿verdad? Los demás no somos felices. Cuando yo estaba chico, el gordito era el feliz, ¿verdad? ¿No se acuerdan de eso? Yo por eso quise ser gordo, no me salió, pero en mis tiempos el gordito era feliz y el flaco era el desnutrido, pobrecito, desamparado. Era Abraham, ni modo, Abraham no es feliz. Y los demás somos bien contentos. Pero la idea del mundo y amar las cosas del mundo, yo veo las predicaciones de Joel Osteen y esos, y predican inclusive de cómo ser delgado, predican de cómo tener más prosperidad, predican de cómo tener una mejor casa, una casa más grande, predican de todo eso y aman las cosas del mundo, pero nunca aman las cosas de Dios.
Y curiosamente la fórmula para todas esas cosas, esos son el resultado de una vida bendecida por Dios. Pero dice la Biblia que para obtener todas esas cosas, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia para que todo eso te sea añadido. Pero ese es el resultado de lo primero, pero nunca buscan lo primero, siempre quieren el resultado. Entonces cuando nos dice aquí Juan, dice, no ames las cosas del mundo que están en el mundo, sino ama a Dios, al Padre, porque esas cosas, dice, hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no, entonces dice, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? Crea mucha confusión entre el pueblo de Dios ese tipo de conceptos, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué voy a trabajar? ¿Quiénes de aquí trabajan? Los demás son flojos, pero todos trabajan. ¿A las amas de casa no trabajan entonces? Entonces, ¿por qué no levantan la mano, pues? Dicen que son las que más trabajan y menos les pagan, ¿no? Pero todos trabajan ¿para qué? Trabajamos para obtener dinero. ¿Y obtenemos dinero para qué? Pues para comer, para vestirnos, para tener una casa, para divertirnos también a veces. Y parece que dices, bueno, ¿en dónde le paro? ¿Dónde hago la diferencia? Ahí es donde a veces cada quien tiene que medir cuánto enfoque le pone a su trabajo. Si realmente estás poniendo tu trabajo antes que a Dios o antes que a tu familia, o cuáles son las prioridades. Ahí es donde debemos de aprender a balancear las cosas. Pero ganar bien o trabajar no es malo, a pesar de lo que muchos piensen. Una vez escuché yo de una señora en un negocio, en la presentación del negocio de Usana, donde hablaban sobre cómo una ganaba $10,000 a la semana, ¿no? Y pues $10,000 a la semana, dicen, es que es mucho dinero. Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero le decía, no, yo no quiero hacer eso porque tanto dinero es pecado. Les decían, sí, tanto dinero es pecado. Bueno, qué idea tan rara le pusieron, ¿de dónde le pusieron esa idea? ¿Verdad? Porque en 100 años $10,000 te va a costar un chicle con la inflación, ¿verdad? Entonces depende a quién le preguntas en qué año vives. Hace 200 años $1 te compraba una casa casi. En Estados Unidos casi nadie veía los dólares, todo se manejaba en centavos, porque $1 era un dineral. Entonces todo depende de cada quien, hay que saber tener el enfoque. Entonces trabajar, buscar vivir bien, buscar tener una vida de paz no es malo, a pesar de lo que muchos piensen. Hay que saber tener ese balance. Entonces, ¿eso para ustedes es amar las cosas del mundo? ¿O es hacer algo que Dios, como creó Dios el mundo? Que para poder comer, dice, el que no trabaja, que no coma. Hay que saber diferenciar. Pero no hay que amar las cosas del mundo. La avaricia lleva a amar el dinero. Y en la palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. A veces me da risa como cuando quieren justificar a los narcotraficantes, ¿no? Especialmente ahorita que anda con el tema de la amnistía a criminales. Quieren justificar a los narcotraficantes. Dicen, no, es que venden drogas porque tienen necesidad. Cuando tienes $1,000 millones como el Chapo y otros, no, como que no tienes necesidad, ¿verdad? ¿Por qué no cuando ya llegan al 1,000,000 o a los 2 millones, por qué no dejan de hacerlo? Si ya salieron de la necesidad. Digo yo, a mí me das eso y yo salgo de la necesidad. O no sé ustedes. Por eso digo, depende a quién les preguntes, ¿verdad? Pero ¿acaso no lo hacen por amor al dinero? La raíz de los males. ¿Por qué quieren muchos ser políticos? Y yo se los digo por experiencia, que conozco a muchos de los que he conocido que entran a la política, le entran porque quieren dinero. Y yo lo he visto personal, la mayoría no lo ha visto, pero yo estuve metido ahí y créanme que la gran mayoría es por dinero, es por ambición al dinero. Porque no sirven afuera en la vida privada y tienen que buscar una manera de ganar dinero. Y como ahí es fácil aparentemente, todos quieren entrarle por el amor al dinero. Aman las cosas del mundo. Entonces eso crea un problema, por eso se distorsiona a veces. Entonces Juan no nos está diciendo que amemos inclusive al mundo un poquito. Dice, no lo ames, ni las cosas del mundo. Sin embargo, seguimos viviendo aquí. Yo tengo que seguir teniendo necesidad de trabajar. ¿Ustedes también o no?
¿Verdad que todos las tenemos? Pero ¿qué pasa? Yo les conté la historia de un muchacho que dijo que no iba a entrar a la universidad porque ya se acercaba el rapto. Y eso fue hace 30 años. Y no sé qué estará haciendo ya no sería muchacho, ya tendría mi edad, 25, 30 años por ahí. Hace 25, 30 años pasó, digo. Ahorita ya tendrá unos 45, no sé, 50, no sé qué edad tendrá. Pero por ahí anda, porque éramos más o menos de la misma edad cuando lo dijo. Entonces, ¿qué le habrá pasado a su vida? Quererse separar, dijo. Él quiso ser muy separado del mundo, que probablemente ahorita esté pagando las consecuencias por esa idea que traía. ¿Quién se la metió? No sé. Puede haber sido una predicación que la entendió mal, un video que vio, a alguien que le contó algo. Pero cuando pasa eso, si no estás bien fundamentado en tu fe, ¿qué pasa? Te confunde y empiezas a creerte cosas que no son bíblicas. Por eso es que cuando dice la Biblia que nosotros debemos de separarnos del mundo, hay que entender a lo que se refiere. Inclusive cuando se usó la palabra mundo en el Nuevo Testamento, cuando se escribió, muchos saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y habla de la palabra que usaba era cosmos. Inclusive también a veces esa ambición por querer el mundo demasiado crea problemas, ¿no? Y a veces lo justifican, es que es la creación de Dios. También hay que saber notar la diferencia. Y nosotros podemos verlo siguiendo los parámetros que marca la Biblia, que es lo que estamos viendo ahorita. En Juan 1:10, podemos leer también cómo habla sobre el Señor y el mundo. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad en la sangre ni de voluntad de varón sino de Dios. Ahí nos regresa a los versículos que leímos al principio, cuando le dice, no son de este mundo. Les hablaba de los que le siguen, los creyentes. Dice, no son de este mundo. A eso se refería. Una vez que tú naces, por eso es que decía el Señor Jesús que era la necesidad de nacer de nuevo. Nacemos de nuevo de manera física. ¿Qué le preguntaba era Nicodemo, ¿no? Que le preguntaba, que era un conocedor de la Biblia. Dice, tú siendo maestro de la ley, ¿no conoces estas cosas? Dice, ¿cómo es que uno puede nacer de nuevo y entrar en el vientre de su madre? Dice, ¿qué te pasa? Tú siendo maestro de la Biblia, ¿no entiendes estos conceptos? Cuando el Señor Jesús decía que cuando le oraba al Padre, le decía que no los saque del mundo, sino de aparta los demás, porque no son de este mundo. A eso se refería. Cuando uno nace de nuevo, nace de manera espiritual, que lo que cuenta es nuestro espíritu. Y cuando nosotros nacemos en espíritu, tenemos procedencia, por decir, divina. Ya no somos de la tierra, ya nuestro espíritu no es de la tierra. Sin embargo, hay esa lucha continua entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Que nunca se va a acabar, ¿eh? Bueno, ya cuando se mueran o nos muramos se va a acabar. Pero me refiero a que mientras estemos aquí de manera física en la tierra no se va a acabar esa lucha, eso es normal. Pero nosotros no somos de este mundo, por lo tanto no nos llaman la atención, no nos deben de llamar la atención las cosas de este mundo. Y es donde debemos de empezar a despegarnos del deseo de querer obtener las cosas que nos ofrece el mundo. Como les decía, ¿qué nos ofrece o qué dicen que es el concepto de felicidad? Estar bonito, delgado. ¿Por qué creen que existe la cirugía plástica? Originalmente la cirugía cosmética o plástica fue hecha para de manera de ayudar a la gente que tenía que nace con labio, ¿cómo le llaman? Leporino, que tenían ese problema, que nacen con algún defecto de nacimiento, algún accidente, alguna quemadura. Pero dijo, pues no, ¿sabes qué? Las feitas empezaron a decir, no, pues si me cambian la nariz y si me levantan el párpado, porque hay gente que sí se arreglan los párpados porque que se les cae, ¿no? Está bien, pero empieza la vanidad y terminan como la Madonna. ¿No han visto a la Madonna últimamente? Está más fea que Donald Trump.
En serio. Yo la vi y dije, ay, es Donald Trump en mujer, pero fea. Sí, ya estaba fea. Y de tanto, está como la Lin May, ¿se acuerdan? ¿No? La Lin May, que tiene la cara así como ya tan hinchada, de tan jaloneada. Porque se quieren ser bonitos, porque el mundo dice, si no tienes la piel, si la tienes estiradita te ves bonito. Sí, pero estiradita y con cara de bulldog, pues como que no es bonito. Pero la vanidad, las cosas del mundo, eso es lo que dicen que es lo que cuenta, ¿no? Bolsas caras, ay, una bolsa cara. Dicen, tiene una bolsa de $1,000, pero solo trae $10 adentro. Pues yo prefiero la de 10, bueno, yo no uso bolsa, ¿verdad? Por el día que la use, por favor, me regañan, ¿eh? Pero yo le digo a mi esposa, mejor cómprate una de 10 y te doy 1,000 para que los traes cargando. Digo, es más padre, ¿no? Pero la idea, ¿no? Me toca verlo en las mamás de la escuela. Quieren presumir la mejor ropa, el mejor carro, y se endeudan y se endrogan y andan ahí batallando, pero aparentan una cosa. Esas son las cosas del mundo. No es lo otro, no es divertirse. A veces parece que es divertirse. Me acuerdo que les decía que en la preparatoria decían que divertirse era lo malo, ¿no? Pero el problema es que depende de la diversión. Les digo que el ingeniero decía que jugar billar era del diablo. Entonces todas las personas que tienen billar en su casa, pues ya tienen ahí, no sé qué tendrán, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Sí me explico? O tener alberca. Tal vez tener alberca era malo, no sé. Es que ¿para qué gastas dinero en agua ahí? No falta quien piense de esa manera. Pero nosotros debemos de entender que la Biblia no nos lleva a pensar de esa manera. Inclusive la Biblia nos hace entender que cuando habla del mundo, habla de la manera organizada, sistematizada que opera Satanás. Eso es lo que debemos de nosotros entender. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que sale en los medios? ¿Qué es lo que sale en la televisión? Que la modernidad, o lo que sería el concepto moderno de lo que es la felicidad, y es un sistema manejado por el diablo. Inclusive ahorita se los puedo poner un ejemplo bien sencillo. Ahorita que anda muy de fama eso. Hace unos años salió la noticia de que los ratings de Televisa y TV Azteca estaban por los suelos. Nadie veía ya estaban hartos de las novelas, porque era lo único que pasaban, ¿verdad? Novelas y puro chisme de tercera, de la Pati Chapoy, y puras mensajes. Ay, que fulano de tal se separó de fulana. A mí qué me interesa lo que hizo el Luis Miguel, o lo que hizo el Diamante Negro, o lo que hizo no sé, porque nada más conozco al Luis Miguel y al Diamante Negro de las celebridades, ¿verdad? Pero son las famosas y que no sé qué, y se andan peleando, ¿no? A mí qué me interesa. La verdad no los conozco a ninguno de los dos. Pero ese es el chisme. Entonces cayeron tanto el rating que empezaron a reenfocar su esfuerzo en crear esas mismas novelas que ya nadie veía, y ahora las ponen en Netflix. La novela que anda muy pegando ahorita es La Casa de las Flores. ¿Sí la vieron? ¿No la han visto? No, es un cochinero. Yo empecé a ver un episodio y me aburrió. Porque no, es que está buenísima, hay que verla. Y ya cuando iba a la mitad porque habla tan lenta, y háganla que hable más rápido a la pobre. Pero es una novela o una serie que, como ya no pegaba en Televisa, entonces hasta que ya la ponen en Netflix, porque ahora sí todo lo que sale ahí todo el mundo cree que es bueno, porque ya le empezaron a crear la idea de que hay que verlo ahí porque ahí está bueno. Entonces, como ahí no necesitas tener pulcro, porque en la tele sí te regulan eso, ahí puedes poner lo que sea. Entonces ahora la idea es de que terminó siendo de que porque vi el último episodio, el transvesti se queda con la ex esposa que la dejó porque era transvesti, porque tenía el hijo, y el hijo era Luis Miguel de niño, el actor es, y se iba a ir, algo así, y que terminaron siendo una familia moderna, porque ahora ella sigue casada con el transvesti que tienen al hijo. Y el otro, que era gay, que estaba enamorado de una, terminó siendo que ya no es gay, que es bisexual, que el papá le dijo que, o sea, y yo estaba así, ¿en serio? Y así terminó, y casi terminan todo como un mundo feliz. Dije, ¿en serio ahora ese es el concepto de felicidad? Eso es lo que quiere, eso es lo que se refiere de no amar al mundo. Yo cuando lo vi dije, no inventes, es eso. Yo veo la tele para entretenerme, para distraerme un rato,
para salir del estrés que traigo del trabajo. Y luego de repente, porque dije yo, para ver, juzgar si es buena o mala, veo el primero y veo el último, y ahí como que le medio... Y agarro la idea, ¿no? De que si me va a gustar, porque de repente cuando todo el mundo empieza ¿cómo se dice? A promover algo o a sugerirte, no, vela que está buena, pues depende de quién me lo ofrezca. De repente veía, si este dice que está buena, dudo que esté buena, ¿no? Y entonces ahí voy a verla. Y dije, no puede ser. Y esas son las cosas, ese es el sistema que maneja Satanás. A eso se refiere la Biblia con no amar al mundo. Amar al mundo es ahora, hoy en día, creer que esas son las cosas que es felicidad. Y ha creado tanta confusión, fíjese. A veces que el creyente quiere participar, dice, es que no me salgo del mundo, sí, pero salte del pecado del mundo, que es a eso a lo que se refiere. Yo estaba viendo en Instagram una persona, una basquetbolista que era del negocio de Usana, muy famosa, que resulta que estaba casada con otra mujer. Y estábamos viendo y le dijimos, ay, no puede ser posible. Y tienen un hijo. Y me dice mi esposa, ¿ya viste que fulana es? Le dije, ¿en serio? Sí. Y ella la borró, le decía, yo la voy a borrar luego porque me cae re gorda la gente así empiezan con su onda, ¿no? Y de repente abro el Instagram y ¿qué es lo primero que veo? La veo a ella, a su esposa y a su niño en un lugar así como cargando al niño, brincando, cantando. Y de repente le pongo el sonido y era una alabanza. Y luego volteé al celular y estaban en una iglesia. Y decía, yo feliz cantándole al Señor, danzándole al Señor con mi esposa. Era una mujer diciendo que con su esposa y su hijo le danzaban al Señor en la iglesia. Dije, no puede ser posible. Ya se fueron al extremo. Ahora sí amaron las cosas del mundo. Ya se imaginan cómo me quedé. Yo, no puede ser posible. O sea, las cosas que se creen. Porque dice, no nos vamos a poder salir, no vamos a poder llegar a vivir en una columna para pretender ser separados, pero sí ser separados en ese tipo de actitud, en ese tipo de comportamiento. Tenemos que nosotros estar en el mundo como Jesús vivió en el mundo. Inclusive era una idea muy, muy popular hace años, ¿no? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y salieron calcomanías, canciones, camisetas y todo, ¿no? Dice, si nosotros leemos ese concepto del Señor Jesús, vivía en el mundo, pero no estaba aislado del mundo. A veces nosotros, o pasa en las iglesias, tengo un amigo que tenía la idea esa del dominionismo que le llaman, que dice que para que el mundo esté bien o que hagamos nuestro trabajo, el mundo debe ser gobernado por cristianos. Y los cristianos deben de tener los puestos más altos. Y los cristianos deben de tener las empresas más altas. Lo que se le llama dominionismo. Y eso es un tema para otro día. Pero esa idea pretende hacernos creer que para que el mundo esté bien debemos de solo vivir cristianos con cristianos. Si te vas a una comunidad, a un fraccionamiento a vivir, ¿quiénes son cristianos? Para poderme comprar esa casa, si no me la compro. Esa es la idea que traen. Y hay muchos lugares que piensan así. Inclusive entre judíos se piensa de esa manera. No, nomás nosotros, nadie, porque es una idea que traen desde hace muchos, ¿no? Cuando leían de ser separados del mundo también, desde los tiempos de Moisés, desde la Torah, pensaban que no tener contacto con gentiles. Y si recuerdan la visión que tuvo Pedro sobre Cornelio, ¿sí se acuerdan de esa visión? Que baja una manta y con unos animales inmundos le decía, agarra y come. Pero al final era una visión, al final del capítulo dice, yo ya entendí que no debo de yo rechazar a los gentiles porque ya han sido limpios. Estaba hablando de que cuando murió el Señor Jesús, a los gentiles los incluyó en su reino. Pero hay gente que dice, yo nada más me comporto o me llevo con cristianos. Van al trabajo y nada más hablan con los que son cristianos. Les pasa a los testigos de Jehová, a los mormones. Tienen esa idea. Nada más se juntan entre ellos, pero nunca se juntan con los de afuera. Sí, y eso a veces es hasta mal, porque nuestro trabajo no es predicarle al que convertido o ser ejemplo para el convertido, ¿o sí? Eso es nuestro campo de trabajo. Dice, si nos vemos en la Biblia, nosotros vemos que el Señor Jesús
se juntaba con las personas que eran considerados los despreciados de su era. Por ejemplo, con Mateo, que también se llamaba Leví, que era un recolector de impuestos. Y los fariseos decían, ¿cómo es que se junta con tal persona? Porque cobraba los impuestos para los romanos. Era despreciado entre su mismo pueblo, entre los mismos judíos era despreciado porque cobraba impuestos. Y comía con él. Inclusive cuando una mujer pecadora ungió los pies del Señor Jesús con sus lágrimas, también lo veían al Señor Jesús. ¿Cómo es que está dejando que semejante mujer le toque los pies y lo unja con sus lágrimas? Y veíamos diferentes ejemplos donde el Señor estaba participando o vivía en el mundo, ¿sí? Pero no se comportaba o vivía como parte de él, a pesar de lo que muchos creían. El aislamiento del creyente del mundo tampoco es lo que busca el Señor que hagamos. Porque si todos nosotros viviéramos en el mismo fraccionamiento, vamos a suponer que todos viviéramos en el mismo fraccionamiento juntos y no tuviéramos contacto con el exterior, ese fraccionamiento nunca va a crecer. Y verle las caras a ustedes todos los días, pues está medio difícil, ¿no creen? O vernos todos los días. Imagínense los que trabajan con sus esposas que dicen, ay, voy a cambiar de trabajo, pero tú eres el jefe. Ay, pues ni modo. Dicen que es lo más difícil, ¿no? Cuando las parejas tienen negocios o tienen trabajos juntos que se ven todos los días, hay que extrañarse poquito, pues dicen que eso es sano. Pero que pretender nosotros que nosotros nos vamos a solo juntar con cristianos, comer con cristianos, salir con cristianos, no sé, ir a las fiestas o los cumpleaños de los mismos cristianos, etcétera. Eso es una idea no solo antibíblica, sino que infantil y errónea. No se trata de eso. El Señor Jesús nunca hizo eso. Inclusive, si fuera así el Jesús, Él se hubiera juntado con los fariseos. Él hubiera vivido entre ellos, ¿no? Si esa era la idea que quería hacernos creer a los creyentes, ay, que debemos de ser aislados del mundo. Entonces el Señor Jesús debió haber crecido y haberse comportado igual que los fariseos, solo estar con ellos, solo hablar con ellos, como ellos lo hacían con el resto del pueblo. No se juntaban con el pueblo, con la chusma no se juntaban, porque ellos eran los grandes, los rabinos, los sabios, los estudiados. Pero eso no es lo que quiere el Señor Jesús. Inclusive en Lucas 5:31 nosotros podemos ver una forma sencilla de la filosofía de Jesús a lo que concierne vivir en este mundo. Dice: respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces no está diciendo que nosotros nada más andemos entre los creyentes, porque si no, se te va a pegar lo malo. No se refiere a eso, se refiere a ser diferentes para que lo bueno que tenemos de nosotros se pegue a los demás. Y hace rato que empecé a tocar, me estaba acordando de un amigo que tenía hace muchos años. Era mi maestro de batería, fue uno de mis maestros hace muchos años, hace mucho. Era muy famoso, vivía aquí en Tijuana, era muy famoso. Tenía un grupo en Sudamérica muy famoso. Inclusive él fue maestro de batería de Charlie Alberti. No sé si saben quién es Charlie Alberti, el que era el baterista de Soda Stereo. Era amigo mío, era maestro mío. Años después me enteré que se suicidó. Y sí se siente feo, pues era mi amigo. Y lo peor es no poderle haber contado de lo que era la esperanza que podía haber tenido. Yo me enteré porque en Wikipedia salió, ya no vivía aquí, se regresó a Sudamérica, creo que era uruguayo, no sé dónde murió. Pero si yo hubiera nada más estudiado batería con creyentes, no hubiera sido igual. Pero lo que me duele es no haber sido un ejemplo. Era una persona muy buena, pero él me acuerdo que siempre hablaba de toda la frustración que tenía, toda la dificultad. Por eso se vino a Tijuana.
porque vivía, tenía muchos problemas. Yo estaba muy joven, obviamente no iba a poder ser muy buen portador de la palabra, no la conocía muy bien. Yo tenía como 18, 19 años, pero era mi amigo, nos juntábamos. Inclusive llegó un punto en que ya no me cobraba por las clases, porque la pasábamos platicando y nos enseñábamos lo que uno aprendía con el otro. Mira, aprendí esto esta semana, y luego mira esto, y me dice, ¿sabes qué? Ya me da pena cobrarte, me decía, porque siento que yo aprendo de ti igual que tú aprendes de mí, porque ya después de meses de estar estudiando con él así pasó. Pero la idea no era que yo nada más estudiara con gente que era creyente. De nada sirve que nosotros seamos de esa manera. Lo que el Señor busca es que nosotros seamos ejemplo a aquellos que están perdidos. Por eso dice que no vino a sanar, o no vino dice, los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, vivir en el mundo no significa que nosotros nos vamos a aislar, o vivir en este mundo que nos vamos a aislar de este mundo. Nos vamos a aislar o nos vamos a separar por nuestro comportamiento, y nosotros ser un ejemplo para aquellos que no conocen de la palabra. Por eso es que la filosofía del Señor Jesús era esa. Inclusive también en Mateo 11:19 ha creado inclusive ese error de la separación del hombre al mundo, que hay en muchas partes la idea del monasterio. ¿Sí lo conocen? El monasterio viene las monjas o los monjes, o de la separación monasterio de uno, de separado, de aislado, de creer que si nosotros nos vamos y nos encerramos en un castillo, en un lugar ahí en la punta de un cerro, nosotros vamos a ser más cercanos al Señor de lo que pudiéramos ser. Eso, si así se tratara, o si esa fuera la idea, el Señor Jesús nunca hubiera llegado a la tierra, porque se hubiera quedado en el cielo donde estaba muy a gusto. O si llegó a la tierra, se hubiera ido a encerrar en una casa allá en el cerro, y vayan y búsquenlo al gran sabio que está ahí arriba. Por eso es que cuando de repente vemos los curas, los monjas, etc., yo los veo y digo, ¿en serio? ¿Qué libro leíste que te hizo creer semejante burrada? Y hoy anda muy en las noticias, sobre todo la bola de curas que el Vaticano anda encubriendo, que andan de pederastas. No sé si han visto las noticias. Sí, es que no te puedes casar. No puedes, no, pues, pobrecitos. Sí, los mandan al mundo, según ellos, a predicar, y ven a todas las muchachas bonitas, y pues ¿qué otra les queda? ¿Verdad? Y las feas son las que tienen ahí encerradas y dicen, tampoco puedes tocarlas, No, pues imagínate a un niño que le compras una caja de chocolates y le dices, aquí está, pero no lo puedes agarrar. Son para ti, pero no las puedes agarrar. Entonces, ¿para qué se las compraste? ¿Verdad? Tampoco esa es la idea del aislamiento. Nosotros debemos de vivir en el mundo para que lo que hemos aprendido, lo que somos, nosotros lo podamos transmitir al mundo y ser diferentes. Primera de Corintios 5, versículos del 9 al 11, inclusive hablaba de cómo también debemos de evitar que el mundo se meta a la iglesia. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles estoy en el segundo, es primera. Ahí está. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Estaba hablando al principio del capítulo, sobre un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre,
y que en la iglesia pues y era conocido, así como la mujer esta que les digo que andaba con la mujer que tenía su esposa, que tenía su hijo que andaba danzando en la iglesia. Ahí si lo hubiera visto el apóstol Pablo les hubiera mandado una carta, ¿no? Se hubiera dicho, ¿qué están haciendo esas de ahí? O se corrigen o se van, porque lo único que van a hacer es contaminar. Trajo el mundo, se quiso meter a la iglesia en lugar de que la iglesia salga al mundo. Lo que debemos de contaminar al mundo somos nosotros, no el mundo a nosotros mismos. Entonces dice la Biblia, o lo que está diciendo aquí es no asociarnos con gente inmoral a tal grado que nosotros nos perviertan a lo mismo. Por ejemplo, de repente ahí en la escuela, no sé cuántos de ustedes se juntan con los padres de familia cuántos tienen hijos en la escuela, ¿no? De que de repente tienen a sus hijos en la escuela y conocen a otros papás. ¿No les ha pasado? Otros papás empiezan a ser amigos, hacen la fiesta del niño. Ay, que Pepito quiere ir a la fiesta de Juanito y que lo invitó, y ahí van los papás también y se hacen amigos de los papás, etcétera, ¿no? A todos nos pasa, yo creo que a todos los que hemos tenido hijos nos pasa, y eso no tiene nada de malo. El problema es cuando vas a la fiesta y así pasa a menudo. A nosotros nos pasa, me pasó. A María, a mí nos pasó con unas familias que conocemos de hace muchos años. Pero hacen la fiesta del niño y parece que es la borrachera de los papás. No sé si les ha pasado. No, que le voy a hacer cumpleaños a mi hijo. Y yo le dije una vez, ese cumpleaños de tu hijo es el pretexto para tú emborracharte. Bueno, no le dije, es el cumpleaños de, no voy a decirle los nombres, pero es el cumpleaños de fulano, o es la excusa para tú ponerte hasta las chanclas. No, que no seas así, que no sé qué. No, le digo, es que tú invitas a la fiesta, pero termino yo teniendo que aguantarte. ¿Sí? Y hay el borracho contento, hay el borracho pesado, hay el borracho callado, hay el borracho que se anda quedando dormido. Y como que hay diferentes tipos de borrachos, ¿verdad? Entonces hacen la fiesta y vas a la fiesta. Y ya Mayra y yo ya nos ponemos de acuerdo. Le digo, pues ¿cuándo nos vamos? No, pues que cuando fulano ya empieza a decir mensadas. No, le digo, pero es que ese ocupa como 20 cervezas para empezar con las mensadas. El otro aguanta como 3. Y empezamos a medirle ahí a qué hora nos vamos a ir. ¿Sí me explico? O sea, no tiene algo de malo ir a la fiesta del niño o de la niña, no. Mi niño también que se lleve con ellos, porque es la manera. Imagínense que yo me aislara y dijera, no voy porque eres pecador. En ningún momento voy a ser ejemplo. Pero curiosamente cuando se acerca Thanksgiving, Acción de Gracias, hacen su cena de Acción de Gracias, le digo, ninguno de ustedes es gringo. Ninguno, ni sus hijos, creo que nada más como 2 de toda la bola, ¿no? Y hacen Acción de Gracias, le digo, hasta no los entiendo, porque odian a los gringos pero los aman, ¿no? Y hacen Acción de Gracias y, ay, Arturo, tú que eres pastor, puedes orar por la comida y puedes orar. Le dije, pero son re buenos para darle gracias a Dios porque hay cerveza. A eso se le dan gracias a Dios porque hay cerveza y hay licor, ¿no? Pero yo me imagino, me puse a pensar la primera vez que me lo pidieron, que dije, ¿qué hubiera sido si yo me hubiera aislado? O sea, no es la idea aislarse, pero tampoco caer en los malos hábitos que ellos tenían. Que llega el momento que sí les digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Y ¿saben qué es el mejor? Porque casi siempre lo hacen en sábado. El mejor pretexto que ya me di cuenta que puedo usar es que mañana predico. No, es que mañana predico. No, sí, ok, no, sí hay que estudiar la Biblia. Pero ya te lo dicen así ya. No, sí, es que hay que estudiar la Biblia. No, es que es importante. Y se hacen bien creyentes, están borrachos pero bien creyentes. Dije, algún día se les va a pegar lo bueno, o el día que se enferme uno, el día que les pase algo, pero ahí voy a estar, ¿o no? Porque esa es nuestra misión, no separarnos de él, no dejar de ir, que el cumpleaños del niño, o que cuando fue la final cuando se graduaron de 6º año, hicieron una fiesta en el paintball. Cualquiera hubiera dicho, es violencia. Pues estoy disparando pelotitas de pintura, ¿no? Pero no falta quien diga que es violencia. Les digo que de repente sale cada extremista. Y no creo que eso es a lo que se refiere el Señor de ser separados. Porque si fuera así, no tuviéramos lugar en esta tierra.
O sea, lo correcto sería, en ese sentido, lo ideal sería probablemente en el momento que te conviertas, que el Señor te lleve. Entonces, ¿para qué sirves en la tierra? Pero no es lo que quiere de nosotros. La segunda forma es que no solo el Señor Jesús vivía en el mundo y no estaba aislado de él, es que estaba en la tierra con una misión. Igual nosotros, el ejemplo que nos pone el Señor Jesús de cómo vivía es el ejemplo que debemos de tener nosotros de vivir. Jesús estaba en la tierra con una misión y podemos ver en Juan 18:37. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Dice que Él para eso vino al mundo. El mismo comportamiento, la misma actitud que tenía Jesús respecto a su presencia en la tierra es la que debemos de tenerla en nosotros. La presencia del Señor en el mundo era para ser rey, para eso nació y para eso vino al mundo, para dar testimonio a la verdad, lo mismo. Inclusive si leemos en el Apocalipsis dice que nosotros seremos reyes y ¿qué? Sacerdotes. Fíjense, no nos baja de categoría, pues. No nos dice, yo soy rey y ustedes principitos. No, dice, vamos a ser reyes y sacerdotes. Así como él era rey y sacerdote. Era el ejemplo que nos estaba poniendo. Reyes y sacerdotes. El sacerdote, ¿qué es lo que hace? Lleva al pueblo al conocimiento, al arrepentimiento, enseña, predica, corrige, exhorta, hace muchas cosas. El rey, ¿qué hace? Pone orden, define cómo deben de ser las cosas, qué está bien y qué está mal, crea leyes, establece la moral de la nación, etcétera. Ese es el trabajo que nosotros tenemos y ese es el ejemplo que nos estaba poniendo. Así como el Señor Jesús vino a ser rey y también dar testimonio de la verdad, que es ser un sacerdote, así también nosotros debemos de tener. Nuestra misión es esa. Y luego, si nosotros nos vamos a un capítulo atrás, el versículo 18, que sería 18, sería Juan 17:18. 17, ándale. No. Así, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo os he... uno más para atrás, vámonos al 17 también. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es de santificarnos, cambiarnos, hacernos diferentes. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces dice que así como el Padre envió al Señor al mundo, así nos ha enviado a nosotros al mundo. O nos dijo que nos separemos y que no tuviéramos integración en el mundo. No dijo eso, ¿verdad? Dijo que nosotros nos envió al mundo. Entonces, ¿qué nos va a distinguir qué nos va a hacer que nosotros nos distingamos del mundo? La verdad. Y la verdad es o esa verdad también en otras diferentes traducciones o en otras diferentes ideas o conceptos, también esa verdad se llama ley. Inclusive cuando vemos nosotros la palabra verbo, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ese verbo también significa Torah, o también significa ley, o también significa la palabra en hebreo es una palabra de donde sale esa que usan los niños de abracadabra. Eso es en arameo, que significa lo que hablo se hace realidad. No es, ya lo usan los brujos ahí para hacer sus conjuros o lo que sea, pero es una palabra en arameo de donde viene la palabra verdad o ley o etcétera. Porque así dice que la Torah o el Señor Jesús es la Torah hecha carne, o la verdad hecha carne.
Entonces la manera en que nosotros nos vamos a distinguir del mundo es guardando su ley. Y en guardar su ley yo no veo ninguna parte donde diga que yo no pueda vestirme de color amarillo, o que yo no pueda bailar o danzar de alegría. Les digo que cuando estaba chico en la escuela a la que iba, que era cristiana, era bautista, los tambores eran un instrumento del diablo. Y yo siempre les dije, bueno, yo no toco los tambores, yo toco los platillos. Y ahí dice, al principio leyó Brenda Salmo 150, dice con símbolos resonantes. Pues ahí están los símbolos resonantes. Los platillos, los símbolos es lo mismo, ¿no? Ah, no, pero no, es que traen una idea, un concepto, una idea errónea. Eso no es estar separado. Porque cuando estás aislado, separado de esa manera, la gente va a estar adentro de la iglesia y el pecador va a estar afuera viendo que no quiere entrar. Y a veces confundimos lo que es la santidad con lo que es el gozo. Porque hay iglesias donde no se danza, donde no se aplaude, donde no se canta. Quieren oír himnos solemnes y parece que estás yendo a una ópera de muertos. Y sacan sus libros y los oyes, y hasta los monasterios tienen eso, ¿no? Ay, que estoy alabando al Señor. Pues el Señor va a estar quedándose dormido con eso. Pero no entienden, pues el Señor lo que quiere es que nosotros salgamos al mundo. A veces me preguntan, cuando yo traía mi música, ahorita ya no es novedad, pero cuando estaba chico la música cristiana era novedad. A tal grado que había mucha separación entre los que decían que yo era mundano y los que decían que qué padre, ¿no? Yo tengo un amigo que es rockero. Pues yo era rockero, yo soy rockero, sigo siendo, yo no oigo reggaetón. Pero yo era rockero y traía música rockera y todo, pero había un grupo cristiano que se hizo muy famoso en el mundo secular, se llamaba Striper, o se llama, pues todavía existe, pero ya están bien ruquitos, ¿no? Ya están tocando la guitarra con muletas, pero ahí están. Y ellos tocaban en todos lados conciertos, y algo de lo que traían ellos se distinguían porque se vestían de amarillo con negro, y en todos sus conciertos aventaban Biblias, y mucha gente se convirtió. Yo conozco una persona que se convirtió en un concierto de otro grupo, no de ellos, pero de otro grupo cristiano, de rock, se convirtió y ahí está todavía y predica, Y entonces había ese aislamiento de los que decían que yo era pecador, y otros que decían que padre. Y tengo un amigo que era rockero, metalero, que el día cuando supo que era cristiano me dijo, oye, ¿tú nunca escuchaste Striper? Le digo, le dije, yo hasta casi me vestía como ellos. Me quise dejar el pelo largo, pero ya se imaginan el pelo largo de uno con pelo chino, ¿verdad, Brenda? ¿Te acuerdas, Brenda? Brenda se acuerda. Sí, parecía más negro de afro que parecía rockero. Se me hacía como micrófono y no funcionaba. Y ahí tengo una foto todavía, ¿no? Pero me decía, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Y empezaba a ir a cantar y llegamos a trabajar juntos, nos conocimos en el trabajo. Y cuando se iba el jefe poníamos la música, porque al jefe no le gustaba. Decía que hacía mucho ruido. Pues ponlo, hombre. Los demás, ¿les molesta? No, está bien. Y decía, ta, 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 y la música, y él cantaba, Jesus is the way, y le fascinaba. Me dije, mira, a ver si un día se convierte. Pero no era, ¿qué hizo? No se aíslas del mundo, sino llevas la palabra al mundo. Estas personas eran controversiales porque se vestían muy, pero fíjense, miles de personas se convirtieron porque ese era su trabajo. Decían, nosotros cantamos porque nuestra misión es predicar. Que no les gusta la manera en que lo hacemos, que no les gusta, pues ese ya es problema de cada quien. A los viejitos no les gustaba, a los jóvenes estaban maravillados. Porque el Señor Jesús decía que no nos trajo para estar aislados, dice que nos mandó, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, o sea, nos envió al mundo. Por eso les recordaba les contaba sobre el que fue mi maestro, que me deprimió, me sentí bien mal cuando supe que se suicidó. No se murió de viejo, pero se muere de viejo y dices, bueno, ya está, porque ya estaba grande, ya tendría 70 y tantos años, ¿no? Ya estaría grande. Pero no se murió de viejo, pues ya sería entendible. Cuando se suicida es porque había un problema, ¿no? Tenía algún problema psicológico, alguna trauma, algún dolor, alguna frustración. Su hijo todavía vive aquí en Tijuana. Pero ¿qué era nuestra misión? Ir a ellos. No sé si en algún momento yo le hablé al Señor, le conté algo, porque sí sabía que tocaba en la iglesia. Eso sí me acuerdo, porque me preguntaba, pues siempre te preguntan, ay, tocas un instrumento, ¿y dónde tocas? ¿Con quién tocas?
Sí, pues no toco en la revolución. Ok, toco en la iglesia. Y luego cuando le dices tocas en la iglesia, se quedan, bueno, toco con Luis Miguel, ¿en serio? No, pero quería ver cómo ibas a reaccionar. Pero él sabía que tocaba en la iglesia, entonces me decía, ¿y tú qué quieres aprender? Y no, ¿para qué les cuento todo lo que platicábamos? Pero él sabía que tocaba en la iglesia. Y de repente sí te preguntaban, ay, ¿cómo es tu iglesia? Y te preguntaban, pero en ningún momento pues me preguntó nada, ¿verdad? No sé si fui ejemplo, no fui ejemplo, se acordó de mí tal vez, no sé. Pero no nos llamó para estar aislados, nos llamó para salir a predicar. Con eso voy a terminar ahorita, hermanos, porque hace mucho calor. No sé si ustedes tienen calor. ¿Sí? Vamos a dejarlo de la oración para la siguiente semana, a ver si se refresca un poco más, porque yo, no sé ustedes, pero yo me estoy asando aquí, ya hasta me estoy mareando porque ya hace mucho calor, estoy un poco deshidratado. Pero vamos a la mitad. A lo que quiero yo es ya pasar a la parte de la carne, ¿no? Cómo es que debemos de actuar y de acuerdo a la Biblia, cómo nosotros debemos de ser en este mundo en el que vivimos. Y no aislarnos. La Biblia no nos llama nos llama a ser diferentes, pero no a aislarnos del mundo. Inclusive en la Biblia creo que menciona en la Torá cómo el seguir la ley va a diferenciarnos del mundo. Y curiosamente eso también va a ser como dicen, nuestro vía crucis. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, que lleguemos a conclusión esto que estamos aprendiendo hoy. Entonces les voy a pedir, hermanos, que se pongan todos de pie para hacer una oración de despedida. Que yo me estoy asando, no sé ustedes. Esperemos que ya pronto solucionemos el problema del calor. Y cuando ya esté resuelto, viene el frío. Ok, así es que no se preocupen. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor. Esta mañana y esta tarde que tú nos diste, Señor, donde podemos venir a alabarte, Señor, a adorarte, Señor, y a conocer de tu palabra y a conocer el plan que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo quieres que seamos, Señor? ¿Cómo quieres que nos comportamos, Señor? Y la verdadera misión que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tierra. Te pedimos por las familias que están aquí, las familias que no vinieron, aquellos que están fuera, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están necesitados, que tú los bendigas, cuidas, protejas, Señor, prosperes y que siempre estés con ellos, Señor. Y te pedimos por esta semana, Señor, que cada una de estas familias, a cada persona que trabaja, aquellos que regresan a la escuela, Señor, que los prosperes en todo lo que hacen, Señor, y a todos los lugares que vayan. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedamos despedidos, hermano.